Aníbal Pordomingo es investigador del INTA desde el año 1992 en el área de alimentación animal y hoy nos va a hablar acerca de el desafío de la cría, sumando conversión al procreo. Aníbal, buen día, el tiempo es tuyo. Buenos días, ¿se me escucha bien? Sí. El desafío de este emprendimiento, el desafío que nos hizo Daniel, no es menor. ¿Por qué? Porque lo que él propone y lo que él propuso ya hace algunos años es tratar de ver el reflejo de la ganadería, o sea, de su modelo de producción. Él querría que miráramos la cría, y de ahí su desafío, no reflejada sobre sí misma. Él propone en su discusión que la cría tiene que reflejarse en su producto, o al revés, que el espejo sea la carne que esa cría produce. Y entonces no es fácil este desafío, porque tendemos a querer mirar el producto en sí mismo y no toda la cadena. Y entonces, como él estaba bastante incómodo hace algunos años con esta pregunta, tratábamos de discutir dentro de esa incomodidad realmente cuáles eran los ejes que le estaban estructurando su imaginario. Máxima fertilidad parecía ser uno, ya se discutió acá y se recontradiscutió, y podemos hablar un rato más y coincidir mucho con Rodolfo en cuanto a que es la base de todo el negocio y de toda la cadena de un planteo de cría, recría, engorde. Si no hay fertilidad no se puede lograr mucho de lo que le sigue después. Pero aparece el tema de optimizar el uso de los recursos, como es el forraje y como es lo que viene después, lo que viene en la recría y lo que viene en el corral, en la terminación. Y él lo propone desde la conversión, no solamente de hablar de eventualmente la conversión al corral. Él nos dice, ¿por qué no me ayudan a pensar en esto de los comederos para evaluar genética? Porque yo quiero ver qué hace la vaca, qué hace su descendencia eventualmente, qué hacen los reproductores, que yo me quedo en el rodeo o que comercializo, desde la conversión. Y escuché esto de consumo residual y qué se trata. ¿Y de qué se trata eso? Y fue interesante esa pregunta porque la hizo pensando incluso en incorporar esas herramientas para medir consumo y llegar a medir consumo residual, al cual me voy a dedicar unos minutos más. Y el tercer elemento que es clave, ya se mencionó y se va a seguir mencionando en esto, es el tercer eje que tiene que ver con el rendimiento carnicero. O sea, no solamente hablar de producir terneros, producir con eficiencia de conversión, sino que esa conversión se converja o se convierta en rendimiento de res y rendimiento de carne, de cortes minoristas, nada menor. El primero ya fue discutido. Acortar el servicio 60, 70 días trae muchísimas ventajas que ha sido ya mencionado. O sea, por décadas la investigación en muchas partes del mundo han demostrado que los servicios cortos arrastran muchas expresiones de la fertilidad medida de diferentes maneras. Esas vacas fértiles hacen todas estas cosas que se ven acá. Logran mayor ciclicidad, retener embriones, demostrarnos el acortamiento del servicio. O sea, podríamos listar algo de la bibliografía del mundo que nos habla de las grandes correlaciones. Los rodeos cortos, los rodeos de servicios cortos, por ejemplo, se correlacionan, por supuesto, con las altas tasas de preñez, con la longevidad incluso del rodeo. No es al revés. Los rodeos fértiles de servicios cortos generan vacas más longevas, no menos longevas. Por supuesto, responden mejor a los procesos de inseminación, a los procesos de manejo. Esta es bibliografía que existe hace más de 30 años en el mundo y que a veces a nosotros nos cuesta decidir cuál es la línea de base. Pero no hablemos más de eso, sino un minutito de las implicancias posteriores que tiene haber manejado un rodeo por alta fertilidad y por servicios cortos. Y esto se me ocurrió en una época explorar datos de un rodeo donde estuvimos produciendo novillos, y ver de quiénes eran hijos los novillos que mejor hacían las cosas. ¿Qué significa hacer las cosas mejor? Bueno, de quiénes eran hijos esos animalitos que estaban en el grupo de
del mayor peso, como dice ahí, 467 kilos de peso a la venta cuando el promedio se ve vendido en 458. El 75% de esos animales eran hijos de las vacas del servicio de los primeros 60 días. O, por ejemplo, ¿quiénes eran los novillos que más habían aumentado en ese engorde a corral de terminación que promedió 1,520 kg? Los que habían aumentado a 1,650 kg, en el 79% de ellos eran hijos de vacas preñadas en sus primeros 60 días. Pero si miramos atributos de carcasa, por ejemplo, los que tenían el mejor área de bife, el mejor rendimiento carnicero, de los números parecidos a 60, como dice ahí, 71, 11, ¿de quiénes eran hijos esos animales? De las vacas cabeza, de las vacas cabeza, y no por un ajuste por edad, esto está corregido por edad. Entonces, o por ejemplo, lo que dice allí, ¿cuántos necesitaban menos días de corral? 71 versus 82. 81% de los animales que terminaron antes en el corral, con mayor peso incluso, eran hijos de vacas cabeza. O sea, el efecto de las decisiones que se toman en la cría, a veces uno piensa que son solamente para lograr más terneros, y en realidad está seleccionando por atributos residuales de productividad futura. Y ahora hablemos de ponerle mayor información sobre el consumo. Hablemos de a dónde vamos nosotros con la trayectoria de la ganadería. Y si este es un mapita de la trayectoria de la ganadería del país, aunque lo querramos o no, nos hemos ido transformando en la ganadería, en los procesos sobre todo de la carne nacida, digamos, de la carne que ya está en proceso de crecimiento y recría, el novillo, el novillito y el ternero, y le vamos a ir poniendo más atributos, y hoy le queremos caracterizar por esos atributos de cortes e incluso eventualmente llegar a la trazabilidad por corte, con desafíos actuales como es la relación grano-producto, o sea, ya no es cuestión de despilfarrar el maíz o despilfarrar granos en la etapa de corral, aparece en el uso de los subproductos, aparecen las cuestiones ambientales, que no son menores, con los modelos estos de miremos la ciclicidad, miremos la circularidad de sistemas, gastemos menos energía y menos recurso en procesos que no son eficientes. Y ahí el disparo de la cuestión esta de empezar a mirar los consumos o la heredabilidad de algunos atributos del consumo. Y la cuestión del consumo residual no es nada más que tratar de encontrar aquellos individuos que son eficientes en lo que comen, o sea que por ahí comen menos de lo esperado para producir lo mismo. Eso sería un consumo residual negativo, lo cual parece un contrasentido, pero es lo que estaríamos buscando, animales que consuman menos de lo esperable. Para eso en este dibujito es simplemente la plataforma verde, dice, eso es lo que esperamos. Los puntos rojos dicen, bueno, tal vez estás comiendo más de los que esperamos para tu nivel de producción, y los puntos azules que están por debajo de la plataforma verde dicen, estás comiendo menos de los que esperaríamos que consumas para tu nivel de producción. ¿Cómo se calcula ese nivel de producción? A través de una relación entre el aumento de peso y el peso metabólico, o sea, no necesariamente los que más consumen o los que menos consumen, sino es una relación entre cuánto sería esperable que coma en función de su peso metabólico. Podríamos dedicar un minuto más a eso, pero vamos a los elementos relevantes. ¿Qué nos dice esa información? Y ya no es información generada en Estados Unidos o en Europa o en otros países. Esta es información que yo me tomé el atrevimiento de utilizarla porque es generada aquí, generada por Daniel y su equipo. O sea, Daniel ha generado en sus pistas de evaluación probablemente la base de datos de toritos evaluados y hembras más grande que tiene el país. O sea, si pongo todas las otras pruebas juntas que se han hecho, no sé si se arriman al número de cantidad de toros que se han evaluado aquí, y por supuesto nadie ha evaluado todavía hembras, excepto el caso de Daniel Bovetti y La Tregua. Lo cual es una gran bisagra, porque nos ha enseñado que podemos mirar no solamente a los reproductores, sino a las hembras, que como se dijo, son tanto más importantes que los machos, ¿no? Sobre todo por el problema de la transmisión de esos caracteres y la dificultad que tenemos justamente en hembras de trasladarlo al ámbito comercial. Probablemente sea el establecimiento que va a tener en poco tiempo la mayoría de sus hembras evaluadas.
¿Por qué RFI, ese consumo residual, es un elemento a medir? Y porque tal vez es independiente del aumento de peso vivo, no necesitamos al mejor ganador de peso, al mejor aumento para calificar al animal, ni tampoco está relacionado al peso adulto. Entonces es un poco más independiente. Si evaluamos en función de eficiencia de conversión o aumento de peso, probablemente elegiríamos los animales de mayor frame, los animales de mayor tamaño y los animales más magros, que no sería el caso de este indicador de RFI. No está relacionado entonces al peso vivo o a la edad, excepto que, por supuesto, para medirlo hay que medir animales en crecimiento, porque estamos buscando animales que nos expresen crecimiento y no simplemente engrasamiento. ¿Qué dice la bibliografía? Si quieren la revisamos, hay mucha bibliografía en el mundo. ¿Y qué nos dice? Y que los animales de bajo RFI, o sea, negativo o positivo, los de alto, no deberían diferenciarse mucho en peso inicial en una prueba ni en peso final, ni siquiera en el aumento de peso. En lo que se van a diferenciar es en esa relación de consumo respecto al aumento de peso, que es la última línea. Incluso la bibliografía habla de 15 o 20% de diferencia entre un grupo y otro. Los de RFI negativo, por supuesto, comiendo un 15 o 20% menos y consecuentemente con un índice de conversión, una cantidad de alimento por unidad de aumento de peso ganado, un 15 o un 20% menos. ¿Qué necesitamos para eso? Hoy se dijo y se abrió la jornada diciendo el mensaje que nos decía Luis Santocoloma, y yo me acuerdo muy bien de él porque fue una de las personas que me puso incómodo en más de una jornada y lo cual le agradezco muchísimo, porque es lo que necesitamos a veces, la gente que te ponga en situaciones incómodas. Realmente lo extrañamos. ¿Qué queríamos? Datos. Si no podemos medir, si no cosechamos datos, estos son planillas de aquí, de este emprendimiento. O sea, si no cosechamos datos de reproducción, de área de bife, de espesor de grasa, de crecimiento, de aumento de peso, de consumo, no podemos tomar decisiones. Datos. Los datos de aquí dicen, por ejemplo, esta es la última prueba. Miremos aquí los de negativo y positivo, los de RFI bajo y los de RFI alto. Vayamos a la línea esa que tiene el 0,86 ahí, que dice 6,6 versus 7,7. ¿Qué dice eso? 6,6 kilos de materia seca por kilo de peso ganado versus 7,7. El primer grupo, 86% del segundo, o sea, para hacer el mismo kilo de aumento de peso necesitó un 14-15% menos de alimento. ¿Y qué dice la parte de abajo? Que no hubo diferencias en engrasamiento, en espesor de grasa, en área de bife. Los animales aumentaron en aumento de peso vivo fueron similares, o sea, replica la bibliografía. Pruebas anteriores de este mismo lugar ratifican eso. Permítame entrar un poco, desglosar esa misma planilla que vimos recién. Vamos a los extremos. Dentro de los de RFI negativo, los que tenían un RFI de entre menos 2 y menos 1, o sea, que dice ahí inferiores a menos 1, que tienen un negativo mayor que, digamos, en el punto de vista negativo es mayor que menos 1, o sea, 1,2, 1,5, menos 2. En esa punta ahí sobre el lado izquierdo. Si lo comparo con el del lado derecho, los que tienen un RFI positivo de 1 o más, o sea, que comen 1 kilo de materia seca más de lo esperado, y comparemos los extremos, el primer grupo necesitó un 70% de alimento para producir el mismo kilo de carne que el último. 70%, 30% menos de alimento. Y, por ejemplo, el que está de menos 1 a 0, 20%. Ya empezamos a mirar una dispersión adentro muy interesante. ¿Qué tendrán esos animales que están en el grupo menos 1 o menos, o los que están en la otra punta? ¿Serán diferentes en otros atributos? Eso no es menor. Miremos abajo lo que dice, lo que habla respecto de los datos de la carne. Grasa intramuscular no se diferenciaron. No son más magros los que comen menos, no son menos magros los que comen más. No son más grasos. O sea, habla de un dato interesante, que no habría todavía o no hay correlación entre los atributos de la carne y este dato de eficiencia de consumo. O sea, no son necesariamente más magros los que comen menos. O al revés, ¿serán más chicos? ¿Tendrán menos área de bife? No, las áreas de bife son todas iguales acá, 90 centímetros. Dato no menor, 90 centímetros no es un dato chico. Espesores de grasa, todas iguales. Planilla muy interesante porque habla de que podemos seleccionar, medir en función de RFI sin arriesgar mover otras variables.
nuevamente, esta misma información vista en forma gráfica. Los animales de RFI más positivo comen más, lógicamente. La eficiencia de conversión o el índice de conversión empeora, crece, se va a valores de 10, 8, 12, cuando el RFI es positivo. O sea, cuando el RFI se va hacia valores negativos, que es el eje de abscisas de abajo, nos vamos a índices de conversión mejores, o sea, menos cantidad de alimento por unidad de consumo. Lo que yo le decía hoy de las correlaciones respecto de RFI, aumento de peso o grasa intramuscular, no hay ahí mayores efectos sobre esos atributos de la carne. Entonces está bueno porque podemos seleccionar dentro, esa es una prueba anterior, Daniel, la del 2020, donde podemos seleccionar sin arriesgar estos otros atributos carniceros. Entonces ahí hay mucho espacio de mejora, hay variabilidad y espacio de mejora, habiendo primero tomado las decisiones sobre fertilidad. Después a la tarde vamos a ahondar un poquito más. Yo quería mostrar dos cositas más porque no estamos con mucho tiempo, pero el tercer eje o el tercer componente que Daniel se propuso a la convergencia, o sea, Daniel trabajó mucho en la pandemia, muchos de los que estuvieron acá, algunos nos pusimos un poquito letárgicos, pero hubo gente que no. Y Daniel armó todo esto durante plena pandemia. La verdad que tiene un doble mérito, ¿no? Leticia, eso te lo voy a dejar a vos, pero vas a mostrar seguro la relevancia que tiene en el rendimiento final y carne tener mayor cantidad de carne o medida, por ejemplo, a través del área de bife o esa relación de área de bife espesor de grasa. Pero eso va a quedar para la charlita que sigue. Yo acá me tomé la libertad de juntar algunos elementos. Vemos aquí que en la línea que dice área de bife 90 versus 66, eso habla justamente de un animal en el número 1 que tiene un alto rendimiento carnicero y por supuesto produce un peso de res mayor, tiene a su vez un mayor rendimiento de cortes minoristas, 81 versus 75. Eso implica, si yo lo comparo contra un animal que es el 3, una situación más comercial típica, que la diferencia entre el primero y el segundo es el 67% en el uso del alimento. O sea, el primero produce por kilo de corte minorista generado, consume, perdón, por kilo de corte minorista, el 67% respecto del segundo. O sea, para el mismo kilo de corte minorista generado, el animal que tuvo mayor rendimiento de carcasa y carne usó el 67% del alimento. ¿Se entiende? O sea, con 2/3 del alimento generé el kilo de corte minorista con el primero respecto del segundo. O puesto al revés, el segundo me costó 1/3 más de alimento para llegar al mismo kilo de corte minorista. Ahora agreguémosle un cachito lo del RFI. Ese mismo ejemplo, 1 y 3, pero ahora le pongamos menos 1,2 y más 1,2 en RFI. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en la etapa de conversión, de final de engorde, los últimos 90 días, el primero, el animal 1, convertía a 5,9 a 1, o sea, 6 a 1, y el segundo a 7,7 a 1. Ahí está la distancia entre menos 1,2 y más 1,2. Esa diferencia entre 6 a 7,7, si se lo agrego al dato anterior, donde había mostrado la diferencia por efecto de carcasa, me dice que estoy en una condición de 50% de diferencia. O sea, el primer animal, si justamente es un animal de alto rendimiento carnicero y llega a ser de RFI negativo, produce el kilo de corte minorista al 50% que el segundo. ¿Se entiende esto? O sea, el kilo de corte minorista me cuesta el 50% en el primer caso respecto del segundo por haber sido un animal de RFI negativo, nada más que en 1,2, no en 2 kilos, en menos 2. 1,2, de los cuales Daniel tiene un montón de esos toros, y a su vez si esa carcasa es del rendimiento como muestra la columna 1. Entonces no es menor el efecto que tenemos mirando esto desde el punto de vista de la posibilidad de mejora. Fíjense lo que significa hoy mejorar en un 40-50% el rendimiento de la terminación en cortes minoristas, o sea, no es menor. A veces no miramos en profundidad lo que estamos produciendo y este es el desafío de esta empresa. Empecemos a mirar la carne que producimos y no tanto los kilos vivos. Acá me tomé ya para terminar la libertad de incluso desafiar con algo más.
En la Argentina se habla mucho del MEG y no MEG, el novillo MEG versus, que es el macho entero joven versus el novillo tradicional castrado. Y tomé los datos de un ensayo reciente que también terminamos en el centro del Jesús María, en el CENAB, un centro de la empresa Biofarma. Hicimos una cooperación allí de una investigación que solicitó la asociación Limusín. Y se me ocurrió mostrarlo, le pedí autorización al dueño de los datos, digamos, a la asociación, para que mostremos, por ejemplo, el efecto que tiene una tecnología como es castrar o no castrar. Después decidamos si los sistemas lo toleran, lo soportan o no. Esto era novillo Limusín. Y fíjense, 600 kilos versus 516 a la faena. Miren la conversión del animal que ganaron 1,5 kg versus 1,2 kg o 1,180 kg. 5,8 versus 6,7. O sea, ahí tenemos un impacto importante en la conversión por la no castración. 1,5 kg versus 1,180 kg de aumento de peso, no menor, 600 kilos versus 500 por haber retenido ese animal en forma entera. Pero lo más interesante incluso está abajo, el rendimiento carnicero fue algo mayor en el MEG y no hubo diferencias en la composición, mayoritariamente en la composición de la carne. O sea, no necesariamente un MEG que tiene una estrategia de recría de buena energía, una estrategia de engorde de buena energía. Estos animales estuvieron 200 días en el corral. Fíjense cómo empatan, ¿no es cierto?, los MEG. O sea, nos da la oportunidad, siendo MEG, o sea, joven, un torito joven a la faena, entendamos joven, ¿no? 2 años o menos, estamos hablando de una carne que no es necesariamente muy distinta a la del novillo. Entonces, yo no digo salgamos a hacer esto. Fíjense abajo, fuerza de corte lo mismo, color lo mismo, grasa intramuscular muy parecida. No digo que hay que hacer esto, digo que las tecnologías en muchos de nuestros espacios están, hay muchas oportunidades de mejora de la productividad. Sumemos esto a lo que hablaba yo recién, a producir con el 50% más de eficiencia en un corral simplemente porque tenemos animales de alto rendimiento carnicero y a su vez genética que proviene de animales de un muy buen RFI. Y ni que hablar si eso está filtrado por lo que se habló primero, animales de alta fertilidad. Yo creo finalmente, para terminar, que hay un nuevo paradigma respecto del modelo de crecimiento. Antes se nos enseñaba en la facultad que primero existe el manejo, después la sanidad, la alimentación y la genética era la frutilla de la torta. Eso no es así. El modelo productivo es muy dinámico. Los momentos en los que intervienen los distintos componentes, las distintas herramientas son diversos. Podemos empezar a discutir genética ahora mientras hacemos sanidad, mientras hacemos manejo, y dentro de 3 años estamos hablando otra vez de genética porque le damos otro enfoque. O sea, podríamos analizar un rato este cuadro, pero el nuevo paradigma del mejoramiento continuo de las empresas empieza con esto, con la gran integración de las disciplinas y la gran interfase y la dinámica permanente de las empresas. Lo más importante entonces son las hipótesis, los modelos hacia donde vamos y los datos. O sea, estas son planillas de este establecimiento. Datos, capacidad de convertirlos en información y eventualmente en conocimiento, que es lo que resulta más difícil, ¿no? Si no cosechamos datos, si no hacemos data science, no vamos a ir muy lejos en la ganadería nacional. Pero recién dijo Rodolfo, tenemos todas las herramientas. Gracias y disculpen si abusé demasiado del tiempo.